El sol caía implacable sobre el pequeño poblado de Santa Rosa, en las tierras áridas del norte de Sonora. Era el año 1842, y aunque México había logrado su independencia hacía más de 2 décadas, la vida en la frontera seguía siendo tan dura y peligrosa como en los tiempos de la colonia. La joven Dolores Mendoza, de apenas 16 años, recogía agua del pozo mientras tarareaba una antigua canción que su abuela le había enseñado. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que solo se ve en el desierto sonorense. No había señales de la tragedia que se avecinaba. Dolores, con su trenza negra cayendo sobre la espalda y su vestido sencillo de manta, era la imagen de la juventud y la inocencia. Lolita, la voz de su madre la llamaba desde la pequeña casa de adobe. «Apúrate con esa agua que ya va a estar lista la comida». «Ya voy, mamá», respondió mientras levantaba el pesado cántaro. En ese mismo momento, ocultos tras los matorrales que rodeaban el poblado, varios guerreros apaches observaban. No eran apaches cualquiera. Pertenecían a los chiricahuas, una de las bandas más temidas por los mexicanos. Habían estado vigilando el poblado durante días, planeando su ataque con la paciencia y meticulosidad que caracterizaba a los guerreros del desierto. El líder del grupo, un joven guerrero llamado Naiche, hijo de un respetado jefe tribal, dio la señal. El ataque fue rápido y brutal, como todos los que realizaban los apaches. Los gritos de terror se mezclaron con el estruendo de los disparos. Las pocas familias del poblado intentaron defenderse, pero fueron superadas en número y ferocidad. Dolores, paralizada por el miedo, dejó caer el cántaro que se hizo añicos en el suelo polvoriento. Intentó correr hacia su casa, pero a mitad de camino fue interceptada por un guerrero que la sujetó con fuerza. Sus gritos se unieron a los del resto del poblado. La masacre duró poco tiempo. Los guerreros apaches tomaron lo que consideraban valioso: caballos, armas, provisiones y cautivos. Dolores vio con horror cómo su padre caía muerto intentando defenderla, y cómo su madre y su hermano pequeño eran capturados igual que ella. Los sobrevivientes fueron amarrados y obligados a caminar durante días, internándose cada vez más en territorio apache. El trato era brutal. A quienes no podían seguir el ritmo los abandonaban o los mataban. La madre de Dolores, débil por el hambre y el cansancio, no sobrevivió al tercer día de marcha. Su hermano pequeño fue separado de ella, destinado a ser criado como guerrero apache. Después de casi una semana de viaje, llegaron a un campamento temporal apache en las montañas. Allí los cautivos fueron divididos. Para horror de Dolores, descubrió que el propósito de su captura no era simplemente convertirla en esclava de la tribu. Un comerciante mestizo, de esos que traficaban con armas, alcohol y personas en la frontera, esperaba en el campamento. «Esta es fuerte y joven», dijo uno de los guerreros en un español rudimentario, señalando a Dolores. «Buena para trabajo». El comerciante, un hombre corpulento de ojos fríos llamado Joaquín Vargas, la examinó como si fuera ganado. «Te daré 2 rifles y una caja de municiones por ella». Así, en cuestión de días, Dolores había perdido a su familia, su libertad, y ahora estaba siendo vendida como mercancía. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras era entregada al comerciante, quien la ató a su caballo para llevarla a su destino, las minas de plata de Chihuahua, donde sería vendida como sirvienta, o algo peor. Durante el viaje hacia Chihuahua, Vargas se unió a una caravana de comerciantes para mayor protección. El trato hacia Dolores era despiadado. Apenas recibía comida y agua suficiente para mantenerse viva. Por las noches era encadenada para evitar que escapara. «Tienes suerte, muchacha», le dijo Vargas una noche mientras comía frente a ella sin ofrecerle nada. «Las muchachas como tú consiguen buen precio en las minas. Algún capataz te comprará para su servicio personal.
Dolores sabía perfectamente lo que eso significaba. Había escuchado historias sobre las mujeres cautivas que terminaban en las minas o en los burdeles fronterizos. Una vida de abuso y humillación le esperaba. La caravana se detuvo en un pequeño oasis para descansar y reponer agua. Mientras los comerciantes descansaban, Dolores, atada a un árbol, observaba el horizonte con desesperanza. Fue entonces cuando notó una nube de polvo que se acercaba rápidamente. ¡Apaches!, gritó uno de los vigilantes de la caravana. El caos se desató inmediatamente. Los comerciantes corrieron a tomar sus armas, pero ya era tarde. Un grupo de guerreros apaches, diferentes a los que habían atacado su pueblo, cayó sobre la caravana como una tormenta del desierto. En medio de la confusión, Dolores vio cómo Vargas caía con una flecha atravesándole el pecho. Los demás comerciantes no tuvieron mejor suerte. En cuestión de minutos, la batalla había terminado. Los apaches comenzaron a recoger el botín, ignorando inicialmente a Dolores, quien seguía atada al árbol. Uno de los guerreros, alto y de porte majestuoso, se acercó a ella. A diferencia de los otros, llevaba plumas de águila en su cabello y su rostro mostraba las marcas de un líder respetado. Era Águila Negra, un jefe de los apaches mezcaleros, grupo distinto a los chiricahuas que habían atacado su pueblo. Águila Negra la observó con curiosidad, no con la mirada lasciva de Vargas, sino con genuino interés. Dolores, temblando de miedo, esperaba otro destino terrible. Para su sorpresa, el jefe apache sacó un cuchillo y cortó sus ataduras. «No temas», dijo en un español sorprendentemente claro. «Los hombres que te tenían cautiva eran enemigos de mi pueblo. Te llevaban como esclava, ¿verdad?» Dolores asintió, incapaz de hablar por el miedo y la confusión. «Mi pueblo no toma mujeres como esclavas», continuó Águila Negra. «Eres libre de irte, pero ¿a dónde irías? Tu pueblo debe estar lejos, y el desierto es peligroso para una mujer sola». Tenía razón. Dolores no tenía a dónde ir. Su familia estaba muerta, su pueblo destruido. Si intentaba regresar, probablemente moriría en el intento o sería capturada nuevamente. «Puedes venir a nuestro campamento», ofreció Águila Negra. «No como cautiva, sino como huésped. Cuando sea seguro, te ayudaremos a regresar con tu gente si así lo deseas». Dolores, sin opciones, aceptó la oferta. Montó a caballo junto a una mujer apache y partieron hacia las montañas. No sabía qué le esperaba, pero cualquier cosa parecía mejor que el destino que Vargas había planeado para ella. El campamento apache estaba oculto en un valle entre montañas, cerca de un arroyo que proporcionaba agua fresca. Para sorpresa de Dolores, no era un lugar salvaje como le habían contado. Las viviendas, construidas con pieles de animales y ramas, estaban organizadas en círculo. Niños jugaban alrededor del campamento mientras las mujeres preparaban alimentos o trabajaban en artesanías. Águila Negra la presentó a su gente, explicando cómo la habían encontrado. Muchos la miraban con desconfianza. Al fin y al cabo, era mexicana, y los mexicanos y apaches llevaban décadas de sangriento conflicto. Sin embargo, la palabra del jefe era ley, y nadie cuestionó su decisión de traerla al campamento. Esa noche, sentada junto al fuego, Dolores lloró en silencio por todo lo que había perdido. A su lado, una anciana apache le ofreció un plato de carne y frutas silvestres. «Come», dijo la anciana en español, «necesitas fuerzas». «¿Por qué me ayudan?», preguntó Dolores entre lágrimas. «Los apaches mataron a mi familia, destruyeron mi pueblo». «No todos los apaches somos iguales, niña», respondió la anciana. «Así como no todos los mexicanos son iguales. Hubo un tiempo en que vivíamos en paz. Tal vez algún día volvamos a hacerlo». Mientras la luna iluminaba el campamento, Dolores se sumió en un sueño inquieto, ignorando que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de Águila Negra de maneras que jamás habría imaginado.
Lo que comenzó como una tragedia pronto se transformaría en algo muy diferente. Los primeros días en el campamento Apache fueron extremadamente difíciles para Dolores. Aunque no era tratada como esclava, tampoco era completamente libre. Se le asignaron tareas junto a las mujeres de la tribu: recoger leña, preparar alimentos, curtir pieles. El trabajo era duro, pero no más que el que había realizado en su pueblo. La barrera del idioma presentaba el mayor obstáculo. Aunque algunos apaches, como Águila Negra y la anciana Natsili, hablaban español, la mayoría se comunicaba exclusivamente en su lengua nativa. Dolores comenzó a aprender palabras básicas, principalmente relacionadas con las tareas diarias. Natsili, la anciana que la había recibido la primera noche, se convirtió en su protectora. Era la madre de Águila Negra y una mujer respetada en la tribu por su sabiduría y conocimiento de plantas medicinales. «Mi hijo te salvó por una razón», le dijo Natsili una tarde mientras le enseñaba a identificar plantas comestibles en el bosque. «Él ve cosas que otros no ven. Tiene el don de la visión, como su padre antes que él». «¿Por qué me salvó?», preguntó Dolores. «Soy mexicana, su enemiga». Natsili sonrió enigmáticamente. «Los enemigos de hoy pueden ser los aliados de mañana. Además, tú no elegiste la guerra entre nuestros pueblos, como tampoco la eligieron nuestros niños». Con el pasar de las semanas, Dolores fue ganando la confianza de algunas mujeres de la tribu. Les enseñó técnicas de tejido que había aprendido de su madre, y ellas a cambio le mostraron cómo confeccionar mocasines y cestas de una resistencia y belleza que nunca había visto. Águila Negra la observaba a menudo, pero mantenía su distancia. Como líder, pasaba mucho tiempo en consejos con otros guerreros o en expediciones de caza. Sin embargo, cuando estaba en el campamento, sus ojos seguían a Dolores con una mezcla de curiosidad y algo más que ella no podía descifrar. Una mañana, mientras Dolores lavaba ropa en el arroyo, un grupo de niños apache comenzó a arrojarle piedras, llamándola enemiga en su idioma. Estaba acostumbrada a estos pequeños actos de hostilidad, pero esta vez las piedras eran más grandes y los insultos más crueles. Una piedra le golpeó la cabeza, haciéndola sangrar. De repente, Águila Negra apareció detrás de los niños. Su voz, aunque calmada, llevaba una autoridad que hizo que los pequeños huyeran aterrorizados. Se acercó a Dolores y examinó la herida en su cabeza. «No es profunda», dijo, «pero debe ser limpiada». La llevó hasta su propia tienda, algo inusual según las costumbres apaches. Allí, con delicadeza sorprendente en un guerrero de su estatura, limpió la herida con agua y aplicó un ungüento hecho de plantas medicinales. «Los niños temen lo que no entienden», dijo mientras trabajaba. «Han crecido escuchando historias sobre la crueldad de los mexicanos». «Al igual que yo crecí escuchando historias sobre el salvajismo de los apaches», respondió Dolores. Águila Negra asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Mi padre murió a manos de soldados mexicanos cuando yo tenía 10 años. Durante mucho tiempo alimenté mi odio hacia tu pueblo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el odio es como un fuego que consume primero a quien lo alberga». Terminó de aplicar el ungüento y se sentó frente a ella. «He visto suficiente muerte, Dolores. He visto a mi gente sufrir y morir, y he visto a tu gente sufrir y morir también. ¿Cuándo terminará este ciclo de venganza?» Por primera vez, Dolores vio a Águila Negra no como un temible guerrero apache, sino como un hombre preocupado por el futuro de su pueblo. «Mi madre solía decir que las guerras las comienzan los hombres que nunca tienen que enterrar a sus hijos», dijo Dolores. Águila Negra sonrió levemente. «Tu madre era una mujer sabia». Ese encuentro marcó un punto de inflexión. A partir de ese día, Águila Negra comenzó a enseñarle personalmente las costumbres y tradiciones de su pueblo. Le mostró cómo rastrear animales, cómo interpretar el vuelo de las águilas,
como predecir el clima por el comportamiento de los insectos. A cambio, Dolores le habló de su vida en Santa Rosa, de las tradiciones mexicanas, de las fiestas y celebraciones. Le enseñó canciones en español y le contó historias que había escuchado de su abuela. «Tu pueblo tiene una rica historia», dijo Águila Negra después de escuchar una leyenda azteca, «al igual que el mío». «Somos más parecidos de lo que creemos», respondió Dolores. La tribu observaba esta creciente amistad con reacciones mixtas. Algunos, especialmente los ancianos como Natsili, lo veían con buenos ojos. Otros, particularmente los guerreros más jóvenes que habían perdido familiares en conflictos con mexicanos, lo consideraban una traición. Un día, mientras Dolores recolectaba bayas en el bosque, fue confrontada por 3 jóvenes guerreros. «¿Crees que porque Águila Negra te protege, eres una de nosotros?», le espetó el más alto de ellos, un guerrero llamado Lobo Veloz. «Nunca serás nada más que una mexicana. Tu gente ha matado a nuestros padres, hermanos e hijos». «Y tu gente ha matado a los míos», respondió Dolores con valentía. «Pero yo no te culpo personalmente por ello. Deberías haber muerto con los comerciantes», gruñó otro guerrero, acercándose amenazadoramente. «¡Basta!». La voz de Águila Negra resonó entre los árboles. Había estado siguiendo a Dolores, preocupado por su seguridad. «Ella está bajo mi protección. Quien la amenace, me amenaza a mí». Los jóvenes guerreros retrocedieron, pero la mirada del Lobo Veloz prometía que el asunto no había terminado. Esa noche hubo una reunión del Consejo Tribal. Aunque las mujeres no participaban normalmente, Dolores pudo escuchar desde la tienda de Natsili los acalorados debates. Lobo Veloz y sus seguidores exigían que Dolores fuera expulsada de la tribu o intercambiada por prisioneros apaches retenidos por mexicanos. «Es una espía», acusaba Lobo Veloz. «Ganará nuestra confianza y luego traerá soldados a nuestro campamento». «Si quisiera traicionarnos, ya habría tenido oportunidad de escapar», respondió Águila Negra. «Ha aprendido nuestros caminos, ha trabajado junto a nuestras mujeres, ha respetado nuestras costumbres». El debate continuó hasta altas horas de la noche. Finalmente se decidió que Dolores podría quedarse, pero bajo la responsabilidad personal de Águila Negra. Si traicionaba a la tribu, él pagaría con su vida. Cuando Águila Negra le informó de la decisión, Dolores estaba conmovida. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?». El jefe apache la miró fijamente. «Porque veo en ti lo que podríamos ser. No enemigos, sino amigos. No conquistadores y conquistados, sino iguales». Conforme pasaban los meses, Dolores se integró cada vez más a la vida tribal. Aprendió a montar a caballo al estilo apache, a cazar pequeñas presas, a identificar plantas medicinales. Su dominio del idioma mejoró hasta el punto de poder mantener conversaciones complejas. Para su sorpresa, descubrió que muchas de las historias que había escuchado sobre los apaches eran exageraciones o mentiras. Sí, eran guerreros formidables, pero también eran padres amorosos, artesanos habilidosos y narradores apasionados. Su conexión con la naturaleza y su respeto por la tierra la impresionaron profundamente. Y luego estaba Águila Negra. Cada día que pasaba, Dolores se sentía más atraída hacia él, no solo por su fuerza y liderazgo, sino por su inteligencia, su compasión y su visión de un futuro donde apaches y mexicanos pudieran coexistir pacíficamente. Una tarde, mientras cabalgaban juntos por las colinas, Águila Negra detuvo su caballo junto a un acantilado que ofrecía una vista panorámica del valle. «Mira», dijo, señalando hacia el horizonte, «más allá está tu tierra, y aquí está la mía, separadas solo por líneas invisibles trazadas por hombres que nunca pisaron este suelo». «Es hermoso», murmuró Dolores contemplando el paisaje. «Mi padre me trajo aquí cuando era niño», continuó Águila Negra.
Me dijo que algún día nuestro pueblo no tendría que esconderse en las montañas, que viviríamos en paz con los mexicanos, los americanos y todas las demás tribus. ¿Crees que eso es posible? Águila Negra giró su caballo para mirarla directamente. Debe ser posible. De lo contrario, estamos condenados a desaparecer. La intensidad de su mirada hizo que Dolores contuviera la respiración. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó la mejilla del jefe apache. Para su sorpresa, él tomó su mano y la besó suavemente. «Desde el día que te encontré, algo cambió en mí», confesó Águila Negra. «Vi en tus ojos no a una enemiga, sino a una mujer valiente que había sobrevivido al infierno, una mujer cuyo espíritu no pudo ser quebrado. Tú me diste libertad cuando otros solo veían una esclava», respondió Dolores, con lágrimas en los ojos. «Me devolviste la dignidad cuando creí haberla perdido para siempre». Bajo el cielo estrellado del desierto, sus labios se encontraron en un beso que desafiaba siglos de odio y desconfianza entre sus pueblos. Pero mientras el amor florecía entre Dolores y Águila Negra, las nubes de guerra se acumulaban en el horizonte. Rumores llegaban al campamento sobre una gran ofensiva militar mexicana contra los apaches. Y dentro de la tribu, Lobo Veloz y sus seguidores conspiraban, considerando que la relación de su jefe con una mexicana era una debilidad que debía ser eliminada. El destino de Dolores, que había pasado de cautiva a mujer libre y ahora a amante de un jefe apache, estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil, y las decisiones que tomara no solo afectarían su vida, sino el futuro de dos pueblos atrapados en un ciclo de violencia que parecía no tener fin. La noticia corrió como fuego por el campamento. Águila Negra había anunciado su intención de tomar a Dolores como esposa. Para algunos, especialmente Natsili y los ancianos que habían llegado a apreciar a la joven mexicana, la noticia fue recibida con alegría. Para otros, como Lobo Veloz y sus seguidores, fue la confirmación de sus peores temores. «¡Ha perdido la razón!», exclamó Lobo Veloz durante una reunión secreta con sus aliados. «Nunca antes un jefe ha tomado como esposa a una mujer de nuestros enemigos». «No es cierto», intervino un anciano guerrero llamado Cuervo Sabio que había estado escuchando. «Mi abuelo me contó historias de tiempos antiguos, cuando apaches y pueblos vecinos intercambiaban esposas para sellar alianzas». «Eso era diferente», protestó Lobo Veloz. «Esas eran alianzas estratégicas, ¿no? Lo que sea que nuestro jefe siente por esta mexicana. ¿Y quién dice que esto no puede ser también una alianza?», respondió Cuervo Sabio. «Los tiempos están cambiando. Los blancos americanos presionan desde el norte, los mexicanos desde el sur. Tal vez necesitemos nuevos aliados». La discusión continuó acaloradamente, reflejando la división que existía en la tribu. Mientras tanto, Dolores enfrentaba sus propias dudas y temores. ¿Estaba traicionando la memoria de su familia al unirse al pueblo que los había masacrado? ¿Podría realmente ser aceptada como la esposa de un jefe apache? Natsili, percibiendo su conflicto interno, se sentó junto a ella una noche mientras tejían cestas. «El amor es como el agua en el desierto», dijo la anciana, «raro y precioso. No todos tienen la fortuna de encontrarlo». «Pero nuestros pueblos son enemigos», murmuró Dolores. «Los pueblos no odian, niña. Son los hombres quienes eligen odiar». Natsili dejó su tejido y tomó las manos de Dolores. «Mi hijo ha visto guerras desde que era un niño. Ha perdido a su padre, a su hermano, a su primera esposa. El odio podría haber consumido su corazón, pero en su lugar eligió el amor. ¿Harás tú lo mismo?». Antes de que Dolores pudiera responder, un joven guerrero entró corriendo al campamento, herido y exhausto. Era uno de los exploradores enviados a vigilar los movimientos de las tropas mexicanas. La noticia que traía era alarmante. Una columna de soldados se dirigía hacia el campamento, guiada por apaches scouts que se habían aliado con los mexicanos. Inmediatamente,
Águila Negra convocó al consejo de guerra. La tribu debía moverse rápidamente hacia terreno más seguro en las montañas, pero el explorador herido advirtió que los soldados estaban demasiado cerca, los alcanzarían antes de que pudieran llegar a las montañas. «Debemos luchar», declaró Lobo Veloz. «Defenderemos nuestro campamento hasta la última gota de sangre. Eso solo llevará a la muerte de nuestras mujeres y niños», respondió Águila Negra. «Necesitamos otra estrategia». Fue entonces cuando Dolores dio un paso adelante. «Yo iré a hablar con ellos». Un murmullo de sorpresa recorrió el consejo. Lobo Veloz soltó una carcajada burlona. «Ahí está. Por fin muestra su verdadera lealtad. Quiere entregar nuestra posición a sus compatriotas». «No», respondió Dolores firmemente. «Quiero evitar un derramamiento de sangre innecesario. Soy mexicana. Puedo hablar con el comandante, explicarle que no todos los apaches son enemigos». «Es demasiado peligroso», intervino Águila Negra preocupado. «Podrían matarte por traidora». «Es un riesgo que debo correr», insistió Dolores, «por nuestro futuro». Después de un intenso debate, se acordó un plan. Dolores iría al encuentro de la columna mexicana, acompañada por Cuervo Sabio, quien hablaba español y era conocido por su diplomacia. Mientras tanto, la tribu se prepararía para evacuar rápidamente si las negociaciones fracasaban. Al amanecer, Dolores y Cuervo Sabio partieron hacia el encuentro con los soldados mexicanos. Dolores llevaba un vestido tradicional apache, pero había dejado su cabello suelto al estilo mexicano como señal de su origen. La columna militar estaba acampada a unos 10 kilómetros de distancia. Cuando se acercaron, fueron inmediatamente rodeados por soldados que les apuntaban con sus rifles. «Venimos en paz», gritó Dolores en español. «Quiero hablar con el comandante». Fue llevada ante el coronel Javier Mendoza, un veterano de las guerras contra los apaches. Su sorpresa fue evidente al ver a una mujer mexicana vestida como apache que hablaba un español perfecto. «¿Quién eres?», preguntó con suspicacia. «Me llamo Dolores Mendoza. Fui capturada hace un año cuando los apaches chiricahuas atacaron mi pueblo, Santa Rosa». «¿Santa Rosa?». El coronel se enderezó. «Conozco ese ataque. Se creía que todos habían muerto o sido esclavizados. Fui vendida a un traficante, pero luego rescatada por Águila Negra, jefe de los mezcaleros». Dolores habló con firmeza, sin mostrar el miedo que sentía. «He vivido con ellos desde entonces, no como esclava, sino como mujer libre». El coronel la miró con escepticismo. «¿Y ahora vienes a advertirnos, a traicionar a quienes te acogieron?» «Vengo a evitar una masacre», respondió Dolores. «Los mezcaleros no son como los chiricahuas que atacaron mi pueblo. Ellos buscan la paz». «Paz». El coronel soltó una risa amarga. «He luchado contra apaches durante 20 años. Solo entienden el lenguaje de la violencia». «Eso no es cierto», intervino Cuervo Sabio en español. «Hubo un tiempo en que apaches y mexicanos comerciaban pacíficamente. Ese tiempo puede volver». Durante horas, Dolores y Cuervo Sabio intentaron convencer al coronel de que una alianza con los mezcaleros podría ser beneficiosa para ambas partes. Los mezcaleros podrían servir como barrera contra las incursiones de otras bandas más hostiles, como los chiricahuas. Finalmente, el coronel pareció considerar la propuesta. «Supongamos que te creo. ¿Qué garantía tengo de que esto no es una trampa?» «Yo misma seré su garantía», respondió Dolores. «Me quedaré con ustedes mientras envían emisarios a hablar con Águila Negra». El coronel aceptó la propuesta. Envió a 2 oficiales junto con Cuervo Sabio para negociar con Águila Negra, mientras Dolores permanecía en el campamento militar como rehén voluntaria. Durante los 3 días que duraron las negociaciones, Dolores tuvo tiempo para reflexionar sobre el extraordinario giro que había dado su vida.
De hija de campesinos a cautiva, de cautiva a mujer libre entre los apaches, y ahora mediadora entre dos mundos que habían estado en guerra durante generaciones. Al tercer día, los emisarios regresaron con una propuesta formal de Águila Negra. Los mezcaleros se comprometerían a no atacar asentamientos mexicanos y a informar sobre movimientos de bandas hostiles a cambio de paz y derecho a comerciar. El coronel Mendoza, aunque escéptico, vio el valor estratégico de tal alianza. «Esto tendrá que ser aprobado por mis superiores en Ciudad de México», advirtió. «Pero estoy dispuesto a recomendar un tratado provisional». Cuando Dolores regresó al campamento apache, fue recibida como una heroína. Incluso Lobo Veloz, quien había sido su más feroz opositor, tuvo que reconocer su valentía. «Pensé que nos traicionarías», admitió. «Pero en lugar de eso, nos has traído una oportunidad de paz. Tal vez me equivoqué contigo». La ceremonia de matrimonio entre Dolores y Águila Negra se celebró una semana después, combinando tradiciones apaches con algunos elementos mexicanos que Dolores quiso incluir como homenaje a sus raíces. Natsili había confeccionado para ella un vestido especial, adornado con cuentas y conchas que simbolizaban fertilidad y prosperidad. Al amanecer, la pareja fue bendecida por el chamán de la tribu, quien quemó hierbas sagradas mientras recitaba oraciones ancestrales. Luego, siguiendo la tradición apache, caminaron juntos hacia el este para recibir la bendición del sol naciente. Águila Negra le entregó a Dolores un caballo, símbolo de libertad y compañerismo, y ella a su vez le regaló una manta tejida por sus propias manos, representando el hogar que construirían juntos. «Desde hoy», proclamó Águila Negra ante toda la tribu, «esta mujer no es mexicana ni apache, es ambas cosas y algo nuevo. Es mi esposa, y quien la respete a ella me respeta a mí». Los meses siguientes fueron de una felicidad que Dolores jamás creyó posible después de la tragedia que había devastado su vida. Su unión con Águila Negra no solo había sido personal, sino que simbolizaba una nueva era de relaciones entre su pueblo original y su pueblo adoptivo. El tratado provisional con los mexicanos se mantuvo, aunque con tensiones ocasionales. Comerciantes mexicanos comenzaron a visitar el territorio mezcalero para intercambiar bienes, y algunos jóvenes apaches viajaron a poblados mexicanos fronterizos para comerciar pieles y artesanías. Dolores, ahora conocida entre los apaches como Estrella del Amanecer por la esperanza que había traído, se convirtió en una figura central en estas interacciones. Su conocimiento de ambas culturas la hacía invaluable como intérprete y mediadora. Las mujeres de la tribu, que inicialmente la habían visto con recelo, ahora la buscaban para aprender técnicas de tejido mexicanas o recetas de cocina que Dolores adaptaba usando ingredientes locales. Una tarde, mientras Dolores enseñaba a un grupo de niñas apaches a hacer tortillas de maíz al estilo sonorense, llegó un mensajero agitado al campamento. Un grupo de chiricahuas, liderados por un guerrero llamado Cuchillo Sangriento, había atacado un convoy de comerciantes que viajaba bajo la protección del tratado. Habían matado a varios mexicanos y robado mercancías. Águila Negra convocó inmediatamente al consejo. «Este ataque pone en peligro todo lo que hemos construido», dijo con preocupación. «Los mexicanos creerán que hemos roto nuestra palabra». «Debemos enviar mensajeros inmediatamente», sugirió Dolores. «Explicar que no fuimos nosotros, sino los chiricahuas. Para los mexicanos, todos los apaches somos iguales», respondió Cuervo Sabio con amargura. «No verán diferencia». «Entonces debemos demostrarles la diferencia», declaró Águila Negra después de reflexionar. «Formaremos un grupo de guerreros para perseguir a los chiricahuas y recuperar lo robado». La propuesta era audaz y peligrosa. Los chiricahuas eran conocidos por su ferocidad, y enfrentarlos significaba arriesgar las vidas de muchos guerreros mezcaleros.
pero la alternativa era perder la frágil paz que tanto habían trabajado por construir. «Iré contigo», dijo Dolores con determinación cuando Águila Negra le informó su decisión. «Es demasiado peligroso», protestó él. «Los chiricahuas no mostrarán misericordia. Si vamos a construir un puente entre nuestros pueblos, debo estar ahí», insistió ella. «Además, puedo hablar con los mexicanos mejor que cualquiera de ustedes». Tras un intenso debate, se decidió que Dolores acompañaría a la expedición, pero se mantendría a distancia segura durante cualquier enfrentamiento. 20 de los mejores guerreros mezcaleros, liderados por Águila Negra y Lobo Veloz, partieron al día siguiente siguiendo el rastro de los chiricahuas. La persecución duró 3 días. Los chiricahuas habían huido hacia las montañas del oeste, territorio que conocían bien. Pero los mezcaleros, igual de hábiles en el rastreo, no perdieron su pista. Finalmente avistaron el campamento chiricahua en un cañón protegido. Habían establecido guardias, pero parecían confiados en que nadie los había seguido. Águila Negra planeó un ataque nocturno, aprovechando el elemento sorpresa. «Recuerda», le dijo a Dolores mientras se preparaban, «quédate con Halcón Blanco en la retaguardia. Si las cosas salen mal, él te llevará de regreso al campamento». Dolores asintió, aunque en su corazón sabía que no abandonaría a su esposo si las cosas se complicaban. El ataque comenzó poco antes del amanecer. Los mezcaleros cayeron sobre el campamento chiricahua como sombras silenciosas. La sorpresa fue total. Antes de que los chiricahuas pudieran organizar una defensa efectiva, varios ya habían caído y otros huían hacia las montañas. Cuchillo Sangriento, el líder chiricahua, no huyó. Era un guerrero de la vieja escuela, que prefería morir luchando que vivir con la vergüenza de la derrota. Se enfrentó directamente a Águila Negra en un combate brutal. Desde su posición en la retaguardia, Dolores observaba con el corazón en la garganta. Cuchillo Sangriento era más joven y más fuerte que su esposo, pero Águila Negra compensaba la diferencia con experiencia y astucia. El combate parecía equilibrado, hasta que Cuchillo Sangriento logró derribar a Águila Negra, y se preparó para asestarle el golpe final. En ese momento, ignorando todas las advertencias, Dolores corrió hacia ellos, y tomando un arco abandonado, disparó una flecha que alcanzó a Cuchillo Sangriento en el hombro. No fue una herida mortal, pero distrajo al guerrero chiricahua lo suficiente para que Águila Negra recuperara su cuchillo y con un movimiento rápido pusiera fin al combate. La victoria fue completa. Los mezcaleros recuperaron los bienes robados y capturaron a varios guerreros chiricahuas, incluyendo a Cuchillo Sangriento, quien sobrevivió a sus heridas. «¿Por qué arriesgaste tu vida por mí?», preguntó Águila Negra a Dolores esa noche, mientras curaba algunas heridas leves que había sufrido en el combate. «Por la misma razón que tú arriesgaste la tuya por esta paz», respondió ella, «porque creo que lo que estamos construyendo vale la pena». 2 días después, la partida mezcalera llegó a la guarnición mexicana más cercana. El coronel Mendoza los recibió con asombro. Nunca había visto a apaches devolviendo bienes robados y entregando prisioneros. «Esto no es obra de apaches», murmuró un soldado. «Es obra de la mexicana que se convirtió en su reina». El comentario, aunque dicho en voz baja, llegó a oídos de Dolores. No se consideraba una reina, pero entendía el poder simbólico que su historia tenía para ambos pueblos. Una mujer que había sido cautiva, vendida como esclava, y que ahora regresaba como esposa de un jefe apache y mediadora de paz. El tratado provisional fue formalizado y ampliado. Los mezcaleros obtuvieron derechos reconocidos sobre parte de su territorio tradicional, a cambio de ayudar a contener las incursiones de bandas hostiles. Era un acuerdo frágil, amenazado constantemente por décadas de desconfianza y odio, pero era un comienzo. Meses después, Dolores dio a luz a su primer hijo, un varón al que llamaron Halcón de Paz, combinando la tradición apache
de nombrar a los niños por elementos de la naturaleza, con el simbolismo de la nueva era que esperaban construir. La noticia del nacimiento se extendió más allá del territorio mezcalero. Para muchos mexicanos fronterizos, la historia de Dolores se había convertido en una leyenda, un símbolo de esperanza en tiempos violentos. Para los apaches, el hijo de Águila Negra y la mujer mexicana representaba la posibilidad de un futuro donde no fueran exterminados o confinados a reservas, como estaba sucediendo con sus hermanos del norte bajo el avance americano. Una tarde, mientras Dolores amamantaba a su hijo bajo la sombra de un mezquite, Natsili se sentó a su lado. «Cuando te trajo Águila Negra al campamento», dijo la anciana, «tuve un sueño. Vi a una mujer de pie entre dos ríos que fluían en direcciones opuestas. La mujer extendía sus brazos y los ríos comenzaban a curvarse hasta que finalmente fluían juntos. No entendí el significado entonces, pero ahora lo veo claramente». Dolores miró a su hijo, cuya piel cobriza y ojos oscuros reflejaban su herencia mixta. «¿Crees que esta paz durará?», preguntó, expresando el temor que a veces la despertaba por las noches. «Los ríos no cambian su curso en un día», respondió Natsili con sabiduría. «Pero una vez que comienzan a fluir juntos, es difícil separarlos de nuevo. Los años siguientes no fueron fáciles. Hubo momentos de tensión, incluso breves rupturas del tratado, cuando jóvenes guerreros de ambos lados, impacientes o resentidos, actuaban por su cuenta, pero cada vez Dolores y Águila Negra trabajaban incansablemente para restaurar la paz. A medida que sus hijos crecían, porque después de Halcón de Paz vinieron 2 hijas y otro varón, Dolores les enseñaba ambos idiomas y ambas culturas. Les contaba historias de su pueblo natal y del pueblo que la había acogido. Les hablaba de su abuelo mexicano, que había sido un hábil carpintero, y de su abuelo apache, que había sido un respetado guerrero. «Ustedes son puentes entre 2 mundos», les decía. «Nunca olviden que en sus venas corre la sangre de pueblos que una vez fueron enemigos, pero que ahora pueden ser aliados». La influencia de la banda de Águila Negra se extendió. Otras bandas apaches, viendo los beneficios de la paz, comenzaron a buscar acuerdos similares. No todos tuvieron éxito, y la guerra continuó en muchas partes de la frontera. Pero en el territorio mezcalero, una frágil coexistencia pacífica se mantuvo. Con el paso de los años, Dolores se convirtió en una figura legendaria en ambos lados de la frontera cultural. Para los mexicanos era la reina apache, una historia de cautiverio que se transformó en una de diplomacia y paz. Para los apaches era Estrella del Amanecer, la mujer que había traído una nueva forma de relacionarse con sus antiguos enemigos. A la edad de 60 años, ya abuela de numerosos nietos, Dolores seguía siendo una figura central en las negociaciones entre su tribu adoptiva y las autoridades mexicanas. Su cabello, ahora plateado, y las arrugas en su rostro hablaban de una vida dura, pero significativa. Una tarde, mientras tejía junto al fuego con sus nietas, una de ellas le preguntó: «Abuela, ¿alguna vez extrañas tu antiguo hogar?». Dolores miró alrededor, a la tienda que había compartido con Águila Negra durante décadas, a las mujeres que una vez la habían visto como enemiga y ahora la llamaban hermana, a los niños de rostros mezclados que representaban el futuro que ella había ayudado a crear. «Mi hogar no es un lugar», respondió con una sonrisa serena. «Es donde están las personas que amo. Y aquí, entre lo que una vez fueron 2 mundos separados, he encontrado mi verdadero hogar». La historia de Dolores Mendoza, la cautiva que se convirtió en reina, se transmitiría por generaciones, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, el valor, la compasión y el amor pueden transformar enemigos en aliados y construir puentes donde antes solo había abismos.
Cuando finalmente murió, a una edad avanzada, fue enterrada según las tradiciones apaches, pero con una pequeña cruz de madera tallada por uno de sus nietos, simbolizando la dualidad que había definido su extraordinaria vida. Y en su lápida, inscrita en español y en apache, una simple frase: ella nos enseñó que la libertad más grande es la de elegir amar en lugar de odiar.